Biblia, puedes abrirla en el Salmo 24. Si no, puedes aquí seguirme en la pantalla. Yo creo que es uno de los grandes retos de los que enseñan la palabra de Dios los domingos. Tratar de agarrar toda esta información y tratar de ponerla en este tiempo limitado. Pero la gloria y la honra es para el Señor. Amén. Vamos a, entonces, abrir este Salmo 24. Vamos a leer del 7 al 9. Fascinante este Salmo realmente. Y dice: alzad, oh puertas, vuestras cabezas, alzaos vosotras, puertas eternas, y entrará el Rey de Gloria. ¿Quién es este Rey de Gloria? Jehová, el fuerte y valiente, Jehová, el poderoso en batalla. Alzad, oh puertas, vuestras cabezas, y alzaos vosotras, puertas eternas, y entrará el Rey de Gloria. Vamos a ponernos cómodos esta mañana. Fui atraído, ¿cómo dicen ustedes los reformados? Fui jalado, fui traído, llamado a Cristo a temprana edad. Y una de las cosas que más me fascinaba en la Biblia era esta visión de Dios como hombre. Tenía yo una dieta balanceada. ¿Cuál es la dieta balanceada de un creyente? Oración y lectura de la Biblia. Y esta era lo único que conocían, leer la Biblia y orar. Así que estaba yo fascinado con estos antropomorfismos, esta visión de Dios como hombre. Y me imaginaba yo leyendo la Biblia, a Dios caminando por el jardín del Edén. No sé si a ustedes les pasaba. O me imaginaba yo a Abraham levantando los ojos y viendo tres personajes y reconociendo que uno de ellos era el Señor. Y esto era maravilloso porque Abraham, el amigo de Dios, le dice, digamos, lo invita a comer, ¿no? Y platicando ahí en la tienda, le promete que el próximo año Sara, su mujer, va a tener un hijo. Y Sara estaba haciendo lo que las mujeres estaba escuchando. Y yo no sabía eso, escúchame. Tengo tiempo de casado. Y yo no sabía que las mujeres podían escuchar a grandes distancias y podían escuchar a través de las paredes. Yo no sabía eso, pero después me di cuenta. Y ustedes conocen la historia, Sara se ríe, ¿no? Y vemos que esta promesa pues era difícil de cumplir, pues Sara ya no tenía la costumbre de las mujeres. Y todavía Sara dice, conoceré el placer, conoceré el deleite con mi marido que es viejo. ¿Hay algo difícil para Dios? Y eso es maravilloso, eso es maravilloso. Y entonces yo me fascinaba esta idea de Dios. Me fascinaba la idea de, por ejemplo, cuando Dios lucha cuando Jacobo lucha contra el ángel. Y dice la Biblia dice que Jacobo luchó con un hombre hasta el amanecer. Y Jacobo se abraza de este hombre, ya le desconyuntan la pierna y le dice, bendíceme. Y este ángel le pregunta y le dice, ¿cuál es tu nombre?
Escucha, y para mí es fascinante porque el nombre de Jacob significa o una que tiene agarrado el tobillo o impostor. Y él había robado la bendición a su hermano. Y el ángel de Jehová, que lo conoce todo, le pregunta a ¿cuál es tu nombre? Jacob. Ah, ok. Ya no te vas a llamar Jacob, te vas a llamar Israel, porque has peleado con Dios y los hombres y has prevalecido. Y entonces, digo, me fascinaban estas ideas. Puedo ver el nacimiento de Sansón, cómo le fue prometido a sus padres, a Manoa y a su mujer, y cómo se aparece este ángel y le promete a la mujer que era estéril, le dice, oye, vas a tener un hijo. Y estas son las indicaciones para este hijo, porque este hijo va a ser especial, no va a tomar sidra, no va a tomar... Y digamos, las indicaciones son primero para la mujer, pero después son también para lo que va a ser la vida del niño. El marido no lo cree y le pide a Dios que regrese a este hombre con estas indicaciones. Y regresa, escucha la voz, escucha la oración de Manoa, y regresa este ángel. Y le dice a ¿cómo se llama? Viene y dice, aquí está. Y la mujer lo viene a buscar corriendo, lo llama, le dice las indicaciones, lo invitan a comer, ¿te puedo hacer un cabrito? Y la respuesta del ángel es, lo que me quieras ofrecer, no voy a comer de tu comida, pero lo que quieras ofrecer, ofrécelo a Jehová. Antes de irse, le preguntan su nombre. ¿Por qué me preguntas mi nombre si mi nombre es maravilloso? Hacen el holocausto y cuando sube, digamos, está subiendo este fuego, el ángel de Jehová sube con la llama. Fascinante, fascinante. Entonces, como les decía, me gustaban mucho estas ideas. Puedo ver a Josué y el varón con la espada desenvainada. Y esta parte me fascina porque Josué era el general de las fuerzas de Israel. ¿Estás con nosotros o en contra de nosotros? Yo soy el príncipe de las fuerzas de Jehová. Escúchame. Josué era el general, pero aquí está ante el generalísimo. Y Josué se postra ante el ángel del Señor. Y esto es fascinante. Quita el calzado de tus pies, porque el lugar donde estás es santo. Y Josué lo hizo así. Podríamos seguir leyendo de estas apariciones. Aquellos 3 en Babilonia que Nabucodonosor había advertido que el que no se hincara ante la estatua de oro sería echado en el fuego, en el horno de fuego. Ahora, estos 3 fueron salvados del horno del fuego, pero el verdadero milagro consiste en que Nabucodonosor fue salvado del fuego eterno. Y esto es maravilloso. El Hijo del Hombre, estas apariciones de Cristo, y las podemos ver a través en muchas ocasiones, a Agar, a Moisés. Ahora, les confieso que yo no he visto a Dios, pero he visto al Dios hombre en la Biblia. Su nombre es Jesucristo. Ahora, vamos a ver 5 puntos de este estudio.
¿Cómo conocemos a este gran Señor? ¿Cuál es el carácter de este gran Señor? ¿Cuál es el carácter de su pueblo? ¿Y cuál es el carácter de esta gran invitación? Y por último punto, los resultados de esta gran invitación. Primer punto, ¿cómo conocemos a este gran Señor? Ahora, nosotros somos especiales porque Dios en su misericordia nos ha permitido escuchar el Evangelio. Y esto es fabuloso. Aquí en la pantalla, 1 Timoteo 3, del 14 al 16. Grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en la carne, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo y recibido arriba en gloria. Ahora, sin lugar a dudas, grande es el misterio de la piedad, pero no se puede entender con la mente humana. Digamos, tenemos esta manifestación de Dios en la carne, pero no se puede entender con la mente humana. Tenemos este nacimiento virginal, esta unión de estas dos naturalezas que los teólogos llaman unión hipostática. Justificado en el Espíritu. Ahora, yo pensaba en esto, justificado en el Espíritu. Cristo, aunque tenemos esta unión hipostática que los teólogos llaman indivisible, Cristo murió en la cruz por muchos. Gloria a Dios. Y en esa muerte pagó por muchos, pero fue vivificado, resucitó al tercer día, como había dicho. Su cuerpo murió por los pecados de su pueblo que fueron puestos sobre él, y él los llevó sobre sí. Pero su mismo cuerpo fue vivificado, declarado Hijo de Dios, habiendo resucitado entre los muertos, fue justificado y absuelto de todos los pecados de su pueblo, y ellos fueron justificados. Cristo fue absuelto de todos los pecados de su pueblo, y su pueblo fue justificado por la muerte de Cristo. Ahora, habiendo hecho esto, cumpliendo todo lo que se le había mandado, tenemos visto por los ángeles. Ahora, visto por los ángeles desde su nacimiento, en el desierto, en su tumba, en su resurrección, en su ascensión, y ahora servido por miles y miles de ángeles que le adoran, predicado a los gentiles. Ahora, cuando Cristo es predicado a los gentiles, y esta parte me encanta, el Salmo 2 dice: pídeme las naciones de la tierra. ¿No se dice? Y la versión en inglés dice the hidden. Pídeme y te daré por herencia las naciones. Está hablando de aquellos paganos. Los gentiles, bajo la dispensación del Evangelio, son su herencia y posesión, su posesión para que las disfrute, y quien las estima como tales y las considera
una buena herencia y un tesoro peculiar, sus joyas y las niñas de sus ojos. Pídeme y te daré las naciones de la tierra. Aquí en la pantalla dice, creído en el mundo. Este evangelio predicado con gran éxito. Ahora, lo maravilloso de esto es que el evangelio fue predicado con éxito tanto a judíos como gentiles. Pero nunca nos olvidemos del escándalo que es la cruz. Nunca nos olvidemos de lo oprobio que sufrió el Señor. Recibido en gloria, resucitó de entre los muertos y su cuerpo resucitado recibió una gloria que no se le había dado a nadie. Ahora, quiero que escuchemos esto. Ascendió gloriosamente al cielo en una nube, en carros de ángeles, y fue recibido allí en gloria. Ahora, aquí en la pantalla, en Juan 14, Cristo está hablando de no se turbe nuestro corazón. No se turbe nuestro corazón. ¿Creéis en Dios? Creed también en mí. La paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo las da. No se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. Ahora, la palabra paz viene del hebreo que quiere decir shalom. Y ese término fue introducido, se convirtió en un saludo para los discípulos después de la resurrección de Jesús. Ahora imagínense esto: shalom, shalom. Esa era la forma de saludar y la forma de despedirse. Mi paz os doy, les dejo el evangelio de paz para ser predicado a todo el mundo. La mayoría de nosotros, cuando éramos jóvenes, estábamos mucho más preocupados por establecer la verdad antes que la paz, hasta que hemos destruido la paz. Luego descubrimos cuán integrada está la verdad real del evangelio con la paz de Jesucristo. Ahora, esta paz es una declaración, es una publicación, la paz hecha entre Dios y los hombres a través de la sangre del Señor. Siguiente punto: ¿cuál es el carácter de este gran Señor? Podemos ver a Moisés siendo llamado desde la zarza. A mí, en lo personal, me gusta mucho esta parte, porque siempre me imagino la voz del Señor hablando a Moisés. Moisés, Moisés, heme aquí, no te acerques, quita las sandalias de tus pies, porque el lugar donde estás parado es tierra santa. Y hemos estado leyendo el libro de los Hechos, y los evangelistas están insistiendo que este Jesús es el mismo Dios de los padres, es el mismo Dios de Abraham, de Isaac, de Jacob. El Señor dice: yo soy el Dios de tu padre, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob. Entonces Moisés cubrió su rostro porque tenía temor de mirar a Dios. El escritor de los Hebreos nos ayuda
diciendo que Cristo es el mismo de ayer, de hoy y de siempre. Ahora, Dios se va a describir en diferentes maneras, o se va a describir, mejor dicho, Dios se va a describir en diferentes ocasiones. En una ocasión, Moisés había roto las primeras tablas y el Señor le dice: prepárate unas tablas y sube al monte Sinaí. Y el Señor se describe de esta forma, si se acuerdan de la enseñanza anterior, y dice: el Señor, Dios compasivo y clemente, lento para la ira y abundante en misericordia y fidelidad, el que guarda misericordia a millares, el que perdona la iniquidad, la transgresión y el pecado, que no tendrá por inocente al culpable, el que castiga la iniquidad de los padres sobre los hijos y sobre los hijos de los hijos hasta la tercera y cuarta generación. Moisés se apresuró a inclinarse a tierra y adoró. Y dijo: si ahora, Señor, he hallado gracia ante tus ojos, vaya ahora el Señor en medio de nosotros, aunque el pueblo sea de dura cerviz, y perdona nuestra iniquidad y nuestro pecado. Tómanos por posesión tuya. Esa es la descripción. Si tú pudieras ver un autorretrato de alguien, podemos ver a Dios describiéndose a sí mismo. Fascinante. Aquí en Mateo 11, 25, 30 dice: en aquel tiempo respondió Jesús, dijo: te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y de los entendidos y las revelaste a los niños. Sí, Padre, porque así te agradó. Todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre, y nadie conoce al Hijo sino el Padre, ni al Padre conoce a alguno sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo lo quiera revelar. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Esas declaraciones son sorprendentes. Cristo se describe a sí mismo como manso y humilde. Ahora, si yo les dijera que yo soy manso y humilde, estaría mintiendo. Y si tú me dijeras que tú eres manso y humilde, estarías mintiendo. Tal vez pareciera que estoy tomando ciertos atributos de Dios y los estoy resaltando. Pero entiéndame, hablamos de cómo nos fue en la feria. Parece que estoy tomando atributos de Dios. Digamos, el Señor es manso y humilde. El Señor es tardo para la ira, grande en misericordia. El Señor es misericordioso. Y pareciera que estoy resaltando estos atributos, pero lo que quiero decir es que eso es lo que Dios me ha mostrado a mí, y eso es lo que Dios te ha mostrado a ti. Dios ha sido benevolente con nosotros. No hay nadie en esta sala que pudiera decir que no ha sido así. Dios es misericordioso, clemente,
paciente, abundante en verdad. ¿Cómo nos fue? ¿Cómo te fue? Yo tengo un concepto van a creer que es muy tonto. Dios me ha dado todo lo que tengo. Escúchenme. Dios me ha dado todo lo que tengo. Aquí en esta sala hay gente que cree que ha trabajado muy duro por lo que tiene. Ese no es mi concepto. Yo le digo a mi mujer, tengo un problema grande conmigo mismo. Yo creo verdaderamente que todo lo que tengo me fue dado con una facilidad terrible. Toma. ¿Cómo podría yo decir otra cosa? Esa es la historia de mi vida. Solo he visto a un Dios misericordioso, clemente, humilde. Eso es lo que he visto. No estoy diciendo que no conozco la Biblia. No estoy diciendo que no conozco donde dice la Biblia que Dios está airado con el impío todos los días de su vida. No estoy diciendo eso. Conozco esas verdades. Pero estoy diciendo la situación, lo que nos ha sucedido a nosotros. Siguiente, voy a describir un evento. Voy a describir un evento que cambió, que sacudió los cimientos de Israel. El siguiente evento sacudió los cimientos de Israel, de cualquier judío, y debería sacudir los cimientos de cualquier creyente. El pueblo de Israel ha salido de Egipto, ha estado avanzando por el desierto. Una de las características que tienen es que son necios, que son gente que les gusta el chisme. Llegaron los hijos de Israel, toda la congregación, al desierto de Sin en el mes primero, y acampó el pueblo en Cades, y allí murió María o Miriam, y allí fue sepultada. No había agua. Y el pueblo comenzó a murmurar. No hay agua. Nos sacaste, y fueron con Aarón y Moisés, nos sacaste de Egipto para que aquí muramos en el desierto nosotros y nuestras bestias. Y esto es así como va, como dicen ustedes, a la panda, así. Aarón y Moisés van a la tienda de reunión y le dice, y el Señor se les aparece. ¿Qué? Moisés, háblale a la roca para que salga agua. Entonces, vinieron Moisés y Aarón ante la congregación, delante de la roca de la peña. ¡Rebeldes! ¿Os hemos de hacer salir aguas de esta peña? ¡Sa! ¡Sa! Y tomaron agua. Tomaron agua ellos y sus animales. Y aquí es donde debe sacudirse la cosa. Eso es lo que viene después. Jehová dijo a Moisés y a Aarón: por cuanto no creíste en mí para santificarme delante de los hijos de Israel, por tanto no meteréis esta congregación en la tierra que les he dado. Esta es la sentencia. Porque no creíste en mí para santificarme, no vas a poder meter a esta generación o a esta gente en la tierra que yo les he prometido. Tú tampoco vas a entrar.
Es un problema. Y hay varias ideas, los teólogos hablan de diferentes ideas. El pecado fue golpear la roca. Otros piensan que fue llamarlos rebeldes, aunque el Señor mismo los había llamado rebeldes en Números 17:10. Otros piensan que provocó el Señor el hecho de que ellos se atribuyeran el milagro. Otros piensan que Moisés expresó su desagrado y resentimiento en contra de los israelitas porque el hecho de que tuviera que salir agua, eso decía que se iba a atrasar la entrada a la tierra prometida, como había sucedido en Horeb anteriormente. Entonces, pero el salmista nos da una pista. Aquí en la pantalla, Salmo 106, del 32 al 33. Y también le irritaron en las aguas de Meriba. Le fue mal a Moisés por causa de ellos, porque hicieron rebelar a su espíritu y les habló precipitadamente con sus labios. Ahora, no fue el hecho que los llamara rebeldes, no era falso, sino porque él mismo en ese momento estaba siendo un rebelde y desleal a su maestro. ¿Escucharon? No es el hecho que los llamara rebeldes, ellos eran unos rebeldes. Eso no había cuestión, no había duda. Pero él estaba siendo rebelde al llamar rebeldes al pueblo de Dios. ¿Esta es la sentencia? ¿Eso es lo que dice el salmista? El siguiente punto es: ¿cuál es el carácter de su pueblo? Ahora, nada es más fascinante que para un reformado hablar de la elección. Y el carácter de su pueblo, podemos ver que el Señor le dice a sus discípulos: ustedes no me eligieron a mí. Ustedes no me eligieron a mí. Yo los he elegido a ustedes para que vayáis y llevéis fruto y vuestro fruto permanezca. No solamente el Señor elige a su pueblo, ahora va a causar que tengan fruto. Hermanos, escuchen con atención para que no se nos... Yo siempre estoy hablando de leer la Biblia, y yo he leído la Biblia y leo la Biblia. Pero les voy a decir algo: es el Señor el que causa que leas la Biblia. ¿Cómo te explico eso? He leído la Biblia, forzado por Dios a leer la Biblia. Es el Señor el que causa que los frutos se den. Efesios 1, del 4 al 5 dice: según nos escogió Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Y esto es, hermanos, esta es una elección maravillosa, ¿no? Amén. Esta elección que hizo el Señor sobre su pueblo es maravillosa, pero su pueblo no es maravilloso. La elección es maravillosa, el Señor es maravilloso, pero el pueblo que ha sido traído no es maravilloso, sino que de lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios. De lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte. Lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, lo que no es, para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Aquí hay gente sentada que tiene
Yo sé que nosotros no creemos en testimonio, el único testimonio es el de Jesucristo, pero la forma en que Dios los ha atrapado. Vendiendo drogas, asaltando, haciendo... La forma en que Dios ha demostrado su gloria y su poder es atrapando a estos que no se merecían nada, de lo vil y lo despreciado. Moisés le dice a Israel: yo os provocaré a celos con un pueblo que no es pueblo. Con pueblo insensato os provocaré a ira. A Isaías dice resueltamente: fui hallado de los que no me buscaban, me manifesté a los que no preguntaban por mí. Voy a utilizar un ejemplo que ya he utilizado antes. Imagínate que estás organizando una gran cena y estás haciendo tu lista de invitados. Hermano Sugel, hermano Núñez, puedes decir el hermano Sporter. Estás haciendo esta lista y estás preparando todo, la comida. Digamos, todos estás pensando en todo, de qué, digamos, qué van a tomar, qué va a ser, no solamente el menú, de qué se va a platicar. Ahora, esto es maravilloso, ¿verdad? Suena maravilloso porque tenemos gente en mente a través de los tiempos o gente que amamos. Ahora quiero que pienses, ¿a quién está invitando Jesús? A los trabajados, a los cargados, a los heridos, a los cojos, a los mancos, a los lastimados, a los enfermos. Y esas personas no las quieres en tu cena. Esas son las personas que no le contestas el teléfono. Esas son las personas que son complicadas. Esas son las personas que son imposibles o difíciles de amar. ¿Ustedes saben que gente así me llama todo el tiempo? Y comienza la plática así: hermano Masum. Así comienza. ¿Se acuerda de mí? Lo conocí una vez en el penal. ¿No tendrá por ahí un dinerito que me preste? ¿Qué ha pasado en tu vida? Nada, volví a caer. Sigo en las drogas. Esas personas son las más difíciles de amar, difíciles, complicados. Ahora, ¿así éramos algunos de nosotros? ¿O así éramos todos? En los tiempos de Cristo, Cristo se dirige o viene a salvar este grupo de gente complicada. Algunos de ellos ventajistas. Bajo el Imperio Romano, bajo los impuestos del Imperio Romano. Aquellos que sabían que la ley, que no podían ser justificados por la ley. Me refiero que no podían cumplir la ley. Aquí en la pantalla. Salmo 130, del 3 al 4. Señor, si tú tuvieras en cuenta las iniquidades, ¿quién, oh Señor, podría permanecer? Pero en ti hay perdón para que seas temido. Señor, si tú tuvieras en cuenta las iniquidades, ¿quién de nosotros podría permanecer en tu frente? Les decía la otra vez que esta partecita tiene una letrita que te lleva
a ese lugar donde Salomón dedica el templo. Y es fascinante esto. Es fascinante por el hecho de que Salomón ha construido un templo para Jehová, para el Señor, pero él sabe que los cielos no pueden contener su gloria, y mucho menos un edificio. Pero ¿sabes qué dice? Empieza orando y empieza a pedir que el Señor escuche la oración de Israel. Empieza recordándole a Dios la promesa que le había hecho a David, su padre. Escucha y perdona. Perdona a aquel que peca contra su prójimo. Perdona a Israel cuando sea derrotado. Padre, escúchanos cuando el cielo esté cerrado, cuando no haya lluvia, cuando haya pestilencia, cuando haya hambre en la tierra. Pero hay algo que me fascina. Esta parte me fascina. También escucha al extranjero, al que no es israelita. Y Salomón va a decir dos cosas súper importantes. Escucha al extranjero, escucha su oración del extranjero, para que tu nombre sea conocido y temido. Para que tu nombre sea conocido y temido. Para que te conozcan y te teman. Ahora, este último punto. Los resultados de esta gran invitación. Poca escritura habla del sufrimiento y la obra de Jesucristo como Isaías 53. De hecho, estábamos cantando sobre Isaías 53. Y vemos que después del sufrimiento del Señor, donde no hay atractivo en él, donde es despreciado, desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y cómo escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no le estimamos. Ciertamente él llevó nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. Y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido, mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Ahora, lo maravilloso de esto es el resultado de este dolor, de este sacrificio. Con todo esto, Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje, vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Escuchen, verá el fruto de la aflicción de su alma, y quedará satisfecho por su conocimiento. Justificará a mi siervo justo a muchos, y llevará las iniquidades de ellos. Verá el fruto de su aflicción. Verá el fruto de su aflicción de su alma. Dios, hemos aprendido que es la causa primaria. La confesión dice que todas las cosas suceden inmutablemente, infaliblemente, de modo que nada ocurre a nadie por azar o sin providencia. Dios es la causa de todas las cosas. Nada ocurre al azar, nada ocurre sin su providencia. Sin embargo, por la misma providencia las ordena de manera que ocurran según la naturaleza de las causas secundarias,
ya sea necesaria, libre o contingentemente. Dios en su providencia ordinaria hace uso de medios, sin embargo, tiene la libertad de obrar sin ellos, por encima de ellos y contra ellos, según le plazca. Pero a veces, hermanos, Dios obra sobre estas causas naturales. Y sucede el milagro de milagros. A veces el Señor baja de los cielos y arranca a algún pecador de las fauces del diablo. Y ese es el milagro de milagros. Pero quiero que entiendas una cosa muy importante. No nos debíamos haber salvado. No nos debíamos haber salvado. Y el Señor en su misericordia y poder nos salvó, nos arrancó, nos quitó, nos levantó de ese lodo cenagoso. Aquí en esta oración sacerdotal, en Juan 17, y es fascinante, esa parte es fascinante. En esta oración sacerdotal, y se llama sacerdotal porque tiene esta idea o tiene esta similitud con la oración que es presentada por un sacerdote. En esa oración sacerdotal, Cristo está orando por ti, por ti, por ti. Cristo está orando por nosotros. Aquí en la pantalla: mas no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí, por la palabra de ellos, para que todos sean uno como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. 22 dice: la gloria que me diste, yo les he dado para que sean uno, así como nosotros somos uno, yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos como también a mí me has amado. El Señor está orando por esta unidad, está orando por este compañerismo, pero hay algo impresionante aquí. Pongamos atención en el versículo 22. La gloria que me diste, yo les he dado para que sean uno, así como nosotros somos uno. La Biblia es muy clara. Dios no comparte su gloria con nadie jamás. Entonces, ¿qué está pasando aquí? Vemos este paralelismo. La gloria del Padre siendo dada al Hijo. El amor del Padre que ha sido mostrado al Hijo. La gloria del Hijo siendo dada a los apóstoles. Y esto quiere decir el amor del Hijo siendo mostrado a los apóstoles. La gloria de Cristo hacia su pueblo. Y este es el último punto. La gloria de Cristo hacia su pueblo. El amor eterno de Dios, de Cristo hacia su pueblo. Maravilloso. Así que voy a terminar con 3 principios. Esta revelación de Jesucristo es un principio básico. Considerar a los demás como más importantes, más significativos que nosotros. Es un requisito para el ministerio. Es señal de que estás madurando, de que estás creciendo en humildad.
Mostrar amor antes que la vara es un principio esencial para cualquier discípulo. Mostrar amor antes que la vara es un principio esencial de la Biblia. En Timoteo, 2 Timoteo 2, del 24 al 26, dice: porque el siervo del Señor no debe ser contencioso, sino amable para con todos, apto para enseñar, sufrido, que con mansedumbre corrija a los que se oponen, porque si quizás Dios le conceda que se arrepienta para conocer la verdad y escapen del lazo del diablo, que están cautivos a voluntad de él. Ahora, la manera como que termina esto es impresionante, porque dice: estos están cautivos a voluntad de Él. ¿A voluntad de quién? De Dios. De Dios. Escuchen. Por eso tenemos que ser amables. Por eso tenemos que corregir con mansedumbre. Podemos esperar que la gente se arrepienta. Quizás escapen del lazo del diablo. Quizás. Podría hacer énfasis en esto, pero para mí ha sido una lección enorme. Puedo ver a Cristo siendo embatido, siendo perseguido, y por amor a su pueblo cumplir la misión que iba a hacer. Nosotros, como su pueblo, tenemos la obligación de ser más como Cristo todos los días. Y no estoy hablando de guardar la verdad. No estoy diciendo esto. Estoy diciendo de que a veces tenemos que acabar todas las opciones antes de levantar la vara en contra de alguien. Les soy sincero, ninguno de los que estamos aquí somos perfectos. Ninguno. Necesitamos de Dios todos los días de nuestra vida. Vamos a ponernos de pie esta tarde.